Bueno, muy buenas tardes, estimados hermanos y hermanas del Seminario Bíblico Argentino de la Iglesia de Dios. Vamos a dar inicio a nuestra clase número 9 de este curso. Y, y bueno, nuestra clase número 9, hermanos, antes de iniciar, vamos a hacer una oración para presentarnos delante de nuestro Dios. Amado Padre, te damos muchas gracias por tu inmenso amor y tu misericordia. Y te quiero pedir, Señor, que en esta hora nos permitas contar con tu anuencia, contar con tu dirección, Señor, para poder eh, desarrollar esta clase, Señor, de la manera que a ti te agrada, de la manera que a ti eh, te glorifique, Señor, y que sea de provecho para mis hermanos. Bendice sus vidas, bendice sus ministerios y te suplicamos, Señor, que esta hora, Señor, o este tiempo que estaremos estudiando, podamos aprender cosas que nos ayuden a servirte mejor en tu reino y en tu obra, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bueno, voy a proceder a poner la presentación. Permítame un momento. Muy bien. ¿Me escucho bien en el audio, hermana Irma? Sí, mi hermano, sí, sí, se oye muy claramente. Dios le bendiga a mi Muy bien. hermano. Pasa. A vos paz, hermana. Bueno, pues estamos en la clase número 9, hermanos. Les recuerdo la diapositiva, obviamente dice clase 8, por el tema de que, bueno, nos hemos ido atrasando un poquito en el tema de las clases. Y vamos a entrar ahora al Nuevo Testamento y el tema que tenemos delante de nosotros se titula La liturgia en el Nuevo Testamento. Porque básicamente, bueno, gran parte de nuestro curso, con excepción de algunas clases o de un par de clases en donde, bueno, analizamos lo que a la luz del Evangelio de Juan, el Señor Jesucristo nos enseña respecto a la liturgia, perdón. eh, bueno, nos hemos centrado en el Antiguo Testamento. Esto ha sido necesario porque en realidad las bases litúrgicas de mucho de lo que nosotros como iglesia y de lo que el cristianismo como tal ha adoptado, ¿verdad? Pues tiene que ver
con la liturgia del Antiguo Testamento. Todo el trasfondo nuestro viene de allá. Pero hoy nos vamos a centrar ya en lo que dice el Nuevo Testamento. Y respecto al Nuevo Testamento, lo primero que tendríamos que definir o que tendríamos que clarificar más bien es el hecho de que mm, hay una situación paradójica, ¿verdad? Eh, con relación al Nuevo Testamento y, y el Antiguo Testamento. Y es que hay una continuidad, pero al mismo tiempo también una discontinuidad de la liturgia que encontramos en el Nuevo Testamento con la liturgia del Antiguo Testamento. En términos generales, tendremos que decir que la relación del Nuevo Testamento con la del Antiguo Testamento la, la podríamos clasificar en estos términos. Y no solamente desde el aspecto litúrgico, sino desde el doctrinal, eh, en todos los aspectos, ¿verdad? Hay una continuidad, pero también hay una discontinuidad. ¿Sí? Es decir, continuidad porque nos vamos a dar cuenta que en el Nuevo Testamento hay conceptos, hay ideas, hay creencias del Antiguo Testamento que se mantienen, que continúan, que de alguna manera sufren su proceso de adaptación, bueno, utilizo la palabra sufren en el sentido de alteración, ¿verdad? Pero son objeto de una evolución, pero continúan en el aspecto doctrinal. Pero ya vimos también que esta afectación a las creencias o a la liturgia no es algo que ocurre en el cambio de Antiguo a Nuevo Testamento, sino que ya pudimos ver en las clases anteriores cómo la liturgia de Israel en el mismo Antiguo Testamento sufrió una evolución. Es decir, lo único que vemos que es constante en el aspecto litúrgico del Antiguo Testamento es que todo va cambiando. Y, y me parece que esta pues es una reflexión profunda, sobre todo en aquellos contextos eclesiales en donde en muchas ocasiones a la iglesia le cuesta trabajo entender, ¿verdad? Que los cambios son necesarios, que el cambio es algo normal, ¿verdad? Obviamente no estoy hablando de un cambio indiscriminado, un cambio descuidado, de un cambio para mal, de un cambio para empeorar, sino que me estoy refiriendo a aquellos cambios que son resultado de los procesos históricos, culturales y de comprensión teológica que como pueblo de Dios vamos adquiriendo. Entonces, bueno, si ya en el Antiguo Testamento hay un proceso de cambio, ¿verdad? Esta continuidad también se da, pero por el otro lado también hay una discontinuidad, es decir, se rompe la continuidad de la liturgia del Nuevo Testamento con la del Antiguo Testamento. Ahí hay una ruptura. Hay algunas áreas, repito, en las que se continúa, pero hay otras áreas en las que esto se rompe. Y en el Nuevo Testamento, bueno, vamos a encontrar algo nuevo, ¿verdad? Algo eh, que no hemos encontrado como tal en el Antiguo Testamento, y es la novedad decisiva, es decir, fundamental de la fracción del pan y del memorial de la muerte y de la resurrección de Cristo. ¿Sí? En la celebración de la Cena del Señor encontramos finalmente eh, la, el aspecto más sublime, más importante
más representativo de la religión cristiana. ¿Sí? Muy bien. Ahora bien, cuando estamos hablando de discontinuidad, ya les comentaba, ¿verdad? Que es simplemente un quiebre, una ruptura, ¿verdad? Un punto y aparte. Y tenemos que identificar, ¿verdad? ¿Cuál es el punto de ruptura? El punto de ruptura entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento se llama Jesús. Pueden imaginarse una línea, ¿verdad? En medio está Jesús. Y vamos a profundizar. Primeramente vamos a hablar acerca de las características de la visión de Jesús. Y la visión de Jesús podríamos en un primer plano, en una primera instancia, catalogarla con dos adjetivos. Es una visión profética, pero también es una visión apocalíptica. ¿Sí? El Señor Jesús, una de las categorías que él mismo aceptó respecto a su ministerio es que se trataba de un ministerio profético, hermano. El texto bíblico menciona que refiriéndose él mismo a su muerte, el Señor dice que era necesario ir a Jerusalén porque no era posible que un profeta muriera fuera de Jerusalén. Es más, él mismo se enmarca dentro del género profético. Así como los profetas mueren por causa de su predicación y de su mensaje, él también tenía que correr el mismo destino, la misma suerte. Como profeta predicaba el reino de Dios. Jesús en el Evangelio de Marcos, al inicio de su predicación, el texto bíblico recoge estas palabras de Jesucristo: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y es una visión apocalíptica en el sentido de que el Señor Jesús predicó, ¿verdad? Que estábamos a punto o que estamos a punto de terminar una etapa de la historia para dar inicio a otra etapa. Y bueno, derivado de esta visión profético-apocalíptica de Jesús, encontramos en los relatos de los evangelios las siguientes características. Recuerden que estamos viendo estas características para tratar de entender por qué hay esta ruptura entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento y por qué estoy argumentando, ¿verdad?, que el punto de ruptura es Jesús. Primero, porque Jesús no buscaba continuar, pero tampoco restaurar las instituciones religiosas del judaísmo. A propósito de ello, ¿cuáles eran estas instituciones religiosas del judaísmo? Voy a mencionar las que a mi parecer son las tres más importantes. La primera institución religiosa más importante, por ser la más antigua, es la de el profetismo. Y él se entendía como profeta, pero había dos instituciones. La primera es el sacerdocio, y aunque Jesús fue un judío devoto que acudió al templo y que adoró a Dios de acuerdo a lo que en el templo se hacía, que llegó a celebrar las fiestas de Israel también que se celebraban en el templo, Jesús mismo menciona, ¿verdad?, que habría de llegar un momento en el que el templo ya no sería necesario. Llegará el día, dice el Señor, que
ya no será importante adorar en Jerusalén o en Samaria, ya no se trata de eso, sino que lo importante va a ser adorar a Dios desde lo profundo del corazón, no de otra manera. Y la otra institución religiosa de Israel era la monarquía. Recordemos que lamentablemente el pueblo de Israel esperaba que el Mesías fuese un descendiente de David, y que fuese un libertador político, que restauraría ese reino davídico y que vencerá a los romanos. Jesús no era esa clase de Mesías, era descendiente de David, pero no como ellos esperaban. Un momentito. Su propósito fue derramar sobre el pueblo el espíritu de purificación y avivamiento anunciado por Jeremías y Ezequiel, repitiendo las críticas contra el culto pronunciadas por Amós, Oseas e Isaías. Es decir, Jesús estaba más cerca del espíritu profético que del espíritu sacerdotal, en esos términos. No le preocupaba restaurar el templo, sino la tienda en ruinas de David, el reino establecido por el propio Dios a través de su siervo David. En otras palabras, lo que a Jesús verdaderamente le interesó durante su ministerio era el pueblo de Dios. Y con base en eso, entonces podemos ahora entender dos pautas importantes para comprender la actitud de Jesús hacia el culto. La primera pauta es la exigencia profética de un corazón puro en la observancia de la ley y del culto. ¿Sí? La exigencia profética de un corazón puro en la observancia de la ley y del culto. Es decir, no se trataba solamente de observar la ley, no se trataba simplemente de tener un culto. Eso sucedía, eso era lo que pasaba en sus tiempos, en los tiempos del primer siglo. Pero Jesús lo que dice es que la prioridad es el amor a Dios y por lo tanto el amor al prójimo. Cuando a Jesús, uno de los intérpretes de la ley, le preguntan, Señor, ¿cuál es el mandamiento más importante? Jesús le dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma. Ese es el principal mandamiento. Y el segundo en importancia es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la ley y los profetas. Cumplir con estos mandamientos equivale a cumplir con toda la ley y los profetas. Así que para Jesús esto es más importante. No necesariamente estaba diciendo Jesucristo, dejen de hacer lo otro, porque como ya vimos en la clase anterior, Jesús abiertamente no criticó la adoración en el templo. Pero siempre que se habló de prioridades, Jesús tuvo muy presente cuál era la prioridad. Este amor se expresa, y esto es muy importante. No es un amor conceptual, no es un amor de palabras solamente. Es un amor que se debe de expresar en los términos o en el entendimiento de que Dios también, y principalmente nuestro Dios, es quien expresa su amor para con nosotros.
y se expresa en tres aspectos: realizando la justicia, Sedek; ejerciendo la fidelidad, Emet; y la misericordia, Gesed. Y la segunda pauta, para comprender la actitud de Jesús hacia el templo, mis hermanos, es que Jesús critica la falsedad en general, lo que nosotros hoy llamaríamos hipocresía. Y en particular Jesús critica esta falsedad en el culto. Esta crítica culmina en el gesto y en las palabras proféticas, reveladoras del Kairos de Dios en relación con el templo, que encontramos en Marcos 11, del 15 al 18, Marcos 13, del 1 al 37, y es el detonante de su condena por parte de los líderes religiosos. Esto para nosotros nos permite hacer un análisis también, porque cuando nosotros analizamos la actitud de Jesús hacia el culto, debemos comprender que la actitud de Jesús eh, debe ser, debe ser la nuestra eh, hacia el culto que nosotros también ejercemos delante de nuestro Dios. La prioridad debe ser el amor a Dios y por tanto al prójimo. Y nosotros debemos de estar en contra de la falsedad y de la hipocresía. Es por ello que nosotros podemos decir y podemos aseverar que es en Jesús en donde se da, por un lado, la continuidad del Nuevo Testamento con relación a la liturgia de Israel, pero también es con el mismo Jesús en donde se da la ruptura. Permítanme un momentito. Muy bien. Jesús y sus discípulos, hermanos, no crearon un nuevo culto, vivieron las costumbres de Israel. Sin embargo, de forma selectiva y crítica, abandonando unas y resignificando otras. Ok, bueno, esto lo vamos a ver por partes, ¿sí? Y con relación a nuestro Señor Jesucristo, lo que vemos en los evangelios es que el Señor Jesús asiste a la sinagoga los sábados. La escritura nos dice que él tenía la costumbre cada sábado de asistir a la sinagoga, pero también participa del culto en el templo. Y además, el Señor Jesús participa de las peregrinaciones que se hacían anualmente para ir a adorar a Dios en el templo. En ese sentido, Jesús fue un judío de su tiempo, que participaba de la liturgia como cualquier judío en el primer siglo de nuestra era.
pero también lo que notamos en ello es que él transgrede el orden cultural. Primero, manifestando su soberanía sobre el sábado. Cuando a Jesús se le critica por realizar milagros el día de reposo, y cuando el principal de la sinagoga le dice al Señor Jesús, hay muchos días en la semana y uno puede hacer su voluntad y sus cosas cualquier día de la semana, ¿por qué hacer un milagro en sábado? Jesús dice, el Hijo del Hombre es el Señor del día de reposo, es decir, Él es el Señor del sábado. Pero también hay leyes de pureza alimentaria que los discípulos de Jesús no observaban y Jesús no las condena, no condena a sus discípulos por infringir estas leyes de pureza alimentaria. ¿Sí? El culto para Jesús es una oportunidad de revelar la misericordia de Dios, como lo dice Marcos 3, del verso 1 al 6. Yo espero que algunas citas bíblicas ustedes las puedan ir revisando al ver la grabación y las puedan ir eh, de alguna manera reflexionando detenidamente. Pero no solamente es el culto, el espacio en donde Jesús puede revelar la misericordia de Dios, también lo hace fuera del culto. Lo hace en las comidas, lo hace en los encuentros que tiene con las personas. Jesús prolonga la tradición crítica de los profetas. Hace Marcos 11, del 15 al 17, y compárese con Isaías 56, verso 7, con Jeremías 7, del verso 3 al 11, Mateo 9, 13, compárese con Oseas capítulo 6, versículo 6. Vamos a ver esta cita bíblica. Esta es muy, muy interesante, ¿verdad? Y ya platicamos un poquito de ella la clase pasada. Jesús no le dice a sus discípulos, ya no vayan al templo a sacrificar. No encontramos en Jesús ese tipo de instrucciones, pero sí encontramos cómo el orden de las prioridades en Jesús son distintas. Mateo 5, del verso 23 y 24 dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Para Jesús lo más importante no es el sacrificio que se ofrece en el altar, sino el hecho de que tú estés reconciliado con tu hermano, el perdón fraternal. Ese es el verdadero sacrificio agradable ante los ojos de Dios. Jesús enseña sobre la oración y enseña que para orar hay que ser sencillo en actitud, pero también en palabras. Algo que ya habíamos visto es que Jesús también enseña que el lugar de culto no es importante. Perdón, es importante, pero no es lo esencial. Viene la hora, le dijo Jesús a la mujer samaritana, en que ya lo más importante no será si adoran aquí en Jericim o si adoran en Jerusalén. Viene la hora en la cual los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y por ello, hermanos, Jesús ante esta realidad consciente de la cercanía del tiempo en el cual a Dios se le adoraría de una forma distinta, de una forma en la cual el templo no sería ya el lugar
central o el lugar de adoración por excelencia. Y al hablar del templo, recuerden ustedes toda la tradición de Israel respecto a lo que es un lugar sagrado, ¿verdad? Era el lugar más sagrado de la tierra. Por ello podemos entender, no justificar, pero sí comprender el, el, eh, el nivel, ¿verdad?, de ofensa o quizá el nivel de desacuerdo de un judío al escuchar estas palabras de que ya no será importante adorar en el templo de Jerusalén. Pero Jesús dice, vendrá la hora en la que ya esto no será importante. Y Jesús anuncia incluso la destrucción del templo. ¿Sí? El templo va a ser destruido. Y el libro del Apocalipsis nos muestra la visión de la nueva Jerusalén, la Jerusalén celestial, aquella ciudad que descenderá del cielo. Y acerca de la nueva Jerusalén se dice lo siguiente, que es una ciudad en donde no habrá templo. ¿Por qué no habrá templo? Porque en ese lugar la presencia de Dios y la presencia del Cordero será una presencia inmediata, una presencia sin limitaciones. Muy bien. Bueno, no sé si hasta este punto hay algún comentario o alguna pregunta, algo que quieran agregar, amados hermanos. Está muy clara la explicación, mi hermano. Gracias. Bueno, muchas gracias, hermana Irma. Pues vamos a pasar a un momento de receso y nos vemos aquí. Bueno, en el horario mío son 3 minutos para las 3 de la tarde. En 8 minutos nos vemos aquí nuevamente. Dios les bendiga. Gracias, mis hermanos. Mm. Bueno, vamos a pasar a, a un tema muy, muy interesante que nos va a llevar a, a la ceremonia más importante de la iglesia y obviamente me estoy refiriendo a la cena del Señor, la fracción del pan y el memorial de la cena del Señor.
podríamos decir que esta es la gran novedad de la liturgia cristiana. Ya habíamos mencionado esto en una diapositiva anterior. Y respecto a la fracción del pan, tendremos que mencionar que esto es un gesto, es decir, es una acción, pero tiene una connotación. La connotación es profética, es decir, está anunciando algo. La fracción del pan tiene un signo precursor en un gesto profético de Jesús. ¿Y de cuál estamos hablando? Bueno, estamos hablando de la multiplicación de los panes. Eh, si a un biblista, hermanos, le preguntásemos cuál es el milagro más importante que Jesús realizó, ¿verdad? Desde, desde las ciencias bíblicas, muchos nos dirían, o la gran mayoría nos diría, que es el de la multiplicación de los panes. Y alguien se preguntaría, pero ¿por qué este es el más importante? Cuando hay otros milagros también, milagros impactantes de parte de Jesús, como el resucitar un muerto, por ejemplo. Lo que pasa es que bíblicamente, hermanos, sucede esto. Hay relatos en los evangelios que son de una tradición, de doble tradición, de triple tradición y de cuádruple tradición. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que hay relatos que solamente están en uno de los evangelios y que los conocemos porque están por lo menos en uno de los evangelios. Pero los otros tres eh, escritores de los evangelios no consideraron que fuese tan importante hablar acerca de ese relato y lo omitieron. Pero hay otros relatos que son de doble tradición y los encontramos no en uno, sino por lo menos en otro evangelio adicional. Y esto es porque entonces se trata de un relato que más personas lo consideraron importante. Hay historias de triple tradición porque están en 3 de los 4 evangelios. Y solamente aquellos relatos que son indiscutiblemente importantes los encontramos en los 4 evangelios. Y encontramos en los 4 evangelios respecto a la muerte y a la resurrección de Jesús, porque estamos hablando de lo más importante. Curiosamente, en cuanto a los milagros de Jesús, el de la multiplicación de los panes es un relato de, de cuádruple tradición, es decir, está en los 4 evangelios. Y eso ya nos dice algo sobre la importancia que este milagro en particular tuvo para la es un gesto profético, porque también el profeta Elías, según el primer libro de los Reyes, capítulo 17, del 8 al 16, y especialmente Eliseo, segundo libro de Reyes 4, del 42 al 44, como profetas realizaron signos de sumisión de parte de Dios con gestos similares, no iguales, pero sí parecidos. En las versiones sinópticas aparecen 2 detalles que sugieren el carácter ritual de la fracción del pan, que es una de las características de la comunidad cristiana según Hechos 2, verso 42. Hechos capítulo 2, verso 42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. La fracción del pan con acción de gracias. También Lucas 24, 30 al 35, hermanos, cuando los caminantes que iban hacia Maús llegaron hacia su destino, Jesús con ellos, cena con ellos, y dice el texto bíblico que al partir el pan,
y dando acción de gracias, ellos le reconocieron. Y otro rasgo que sugiere el rito comunitario es el rol de cooperadores, distribuidores encomendado a los discípulos. La literatura paulina revela en las reuniones de las comunidades un momento para la cena del Señor, entendida como un recordatorio de la muerte y resurrección de Cristo. Este rasgo escatológico se manifiesta especialmente en la versión de Lucas 22, 15 al 18, en donde Jesús dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Vamos a hablar de la cena del Señor, el carácter sacrificial de la cena del Señor. Es nítida la referencia al sacrificio de la alianza en Éxodo 24, 1 al 11, en las palabras de Jesús, quien dijo: esta es mi sangre de la nueva alianza. Y en Mateo 26, verso 29, se dice: para el perdón, para el perdón de los pecados. El Evangelio de Juan parece unir en la muerte de Jesús la referencia al cordero ofrecido por el pecado, Juan 1, 29 y 36, y el cordero pascual, capítulo 19, verso 36. He aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En las cartas de Juan, Jesús es llamado víctima de la expiación. Según la primera carta de Juan 2, verso 2 y 4, verso 10. Es Pablo quien usa el lenguaje sacrificial para hacer comprensible la obra de Jesús, pero en un sentido muy general, accesible a los gentiles que formaban parte de sus lectores. Punto 5. La carta a los hebreos describe para una audiencia eminentemente judía y sacerdotal la vida y muerte de Jesús a través de una relectura de toda la tradición sacrificial de la teología sacerdotal del Antiguo Testamento. Vamos a hablar a la luz del Nuevo Testamento acerca de las oraciones y los himnos. Y respecto a la oración, hermanos, eliminando toda verbosidad, Jesús dio a los sencillos la oración cotidiana, que es la oración del Padre Nuestro. Según el teólogo conocido como San Agustín de Hipona, esta oración contiene todo lo que, todo lo que se puede pedir a nuestro Dios. Por esa razón, el Padre Nuestro ocupa el lugar matemáticamente central en el Sermón de la Montaña, hermanos. Fíjese usted, aquí tenemos el Sermón de la Montaña. La oración del Padre Nuestro está en el capítulo 6, verso 9 al 13, y bueno, justamente está a la mitad, ¿sí? Esa será la ubicación. Recordemos que son los capítulos 5, 6 y, y 7. Pero vosotros pues oraréis así:
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. ¿Sí? Este es el texto que Mateo nos brinda del Padre nuestro. Las comunidades cristianas continúan con la tradición himnológica del Antiguo Testamento, pero hay himnos nuevos. Es decir, no se limita, la iglesia primitiva no se limita simplemente a repetir los himnos del Antiguo Testamento como la comunidad judía. Hay himnos nuevos. Y estos nuevos himnos ahora expresan la historia de la salvación y la alabanza a Cristo y al Padre. Vamos a ver algunos de estos hermosos himnos. Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 11. Vamos a leer algunos. Eso es interesante porque nosotros leemos porciones del Nuevo Testamento y pasamos de largo, no sabemos, ¿verdad? Originalmente que se tratan, que hay porciones que se tratan literalmente de himnos que la iglesia primitiva entonaba. ¿Sí? Filipenses 2 del 6 al 11 dice así: el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios. Otro himno cristológico, Colosenses 1, verso 15 al 20. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Por quien Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud, perdón, que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Efesios 1 del 3 al 14, primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 21 al 24, que dice, sí, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por vosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. Lucas 1, 68 al 79, Lucas 1, 46, 55, Lucas 2, 29 al 32, los cánticos del Apocalipsis. Entonces, tenemos ahí un muestrario, Juan 1, 1 al 5 y 9 al 14, los nuevos himnos, las nuevas alabanzas que la iglesia comenzó a entonar para alabar a Dios.
Bueno, y tenemos Filipenses 2, del 6 al 11, Colosenses 1, 15 al 20, Primera de Pedro 2, 21 al 24, Lucas 1, 68, 79, Lucas 1, el verso 46, 55, el Magnificat. ¿Qué lugar ocupó la Biblia en la liturgia? Bueno, existe una simbiosis, una palabra que su significado expresa que hay una relación de apoyo mutuo entre la Biblia y la liturgia. Porque por un lado, la liturgia tiene un lugar permanente en los escritos bíblicos. La Biblia es muy litúrgica, ya lo hemos visto, hermanos, pero también la Biblia tiene un lugar permanente en la liturgia. Y esto nos va a remontar a la lectura bíblica en la liturgia judía. El antiguo culto de Israel, y esto ya lo hemos visto detenidamente, ¿verdad? Conoció ritos sacrificiales, expiatorios, etcétera, que se concentraron progresivamente en la adoración del único Dios, Yahvé, Jehová, culminando con la unificación del culto alrededor del templo de Jerusalén por el rey Josías alrededor del año 620 a.C. Esto sucedió poco antes de que Judá fuera golpeada por el exilio babilónico, que su fecha es del 597 al 538 a.C. Pero después del exilio, hermanos, la incorporación, la novedad en la religión judía fue el surgimiento del culto sinagogal. Es decir, durante el tiempo que no hubo templo hubo sinagogas. Y cuando nuevamente hubo templo, no dejaron de existir las sinagogas, sino que coexistieron simultáneamente el templo y la sinagoga. Y después dejó de existir el templo y hoy en día en la religión judía, pues la sinagoga ocupa un lugar central. Con esto la liturgia judía se convirtió gradualmente en una liturgia de la palabra. En el templo sucedían los sacrificios, en las sinagogas se estudiaba la palabra. Durante el dominio persa se estableció la práctica de la lectura pública de la ley en la liturgia del día de la aclamación al comienzo del séptimo mes, lo que hoy se conoce como la fiesta del Año Nuevo, y probablemente en el 397 antes de Cristo, según Nehemías capítulo 7, del 52 al 8, verso 3, y la Biblia también menciona en varias ocasiones anteriores una lectura ante el pueblo o las autoridades de un texto legislativo posteriormente asumido en la Torá. La lectura solemne de la ley en Éxodo 24:7 y la lectura de la ley en Segunda de Reyes 23:3. A medida que los escritos bíblicos de Israel se fueron reuniendo, se convirtieron en un referente de la identidad confesional, es decir, religiosa, como memoria de los Magnalia Dei, de las obras maravillosas de Dios,
pero también como una regla de vida de la comunidad. Este complejo significado se resume en el término hebreo Torah, que significa instrucción, y que cuando se tradujo al griego, se tradujo como nomos, es decir, ley. Entendido esto como disciplina o educación comparable a la paideia de los griegos. Con este doble propósito de rememoración y de educación, la sinagoga como institución adoptó la lectura litúrgica de los 5 libros llamados de Moisés, es decir, la Torá en sentido estricto. Recordemos que la Torá es lo que nosotros llamamos también Pentateuco, primeros 5 libros de la Biblia, conocidos como los 5 libros de Moisés. Además de los memorables pasajes de los profetas, la Haftarah, y todo enmarcado para las alabanzas, los Tehilim o los salmos. Y esto era así en la época de nuestro Señor Jesús, hermanos. En la época de la actuación de Jesús de Nazaret, la lectura de la ley se practicaba según la costumbre local en un ciclo de 1 o 3 años. A diferencia de la liturgia sacrificial, la que se realizaba en el templo de Jerusalén y que solamente se podía realizar en el templo, la liturgia sinagogal, que era básicamente lectura del texto sagrado, esta se podía realizar en todas las comunidades, incluso en la diáspora, siendo apoyada por la observancia del Shabbat, el descanso del séptimo día, que garantiza el espacio para la reunión sinagogal y cuyo ejemplo es imitado por la iglesia cristiana. La liturgia del templo quedaba lejos del pueblo disperso, a pesar de la prescripción de las subidas en Pascua, Pentecostés y tabernáculos. La liturgia de lectura en la sinagoga remediaba la distancia del templo. Así la instrucción de la comunidad, las fiestas de todo Israel y la piedad diaria del israelita se alimentan de la tradición bíblica y ellas a su vez la realimentan. Hoy podemos ver cómo eh, la liturgia de la sinagoga dentro de la religión judía fue ganando lugar con mucha naturalidad, ¿verdad? Porque era una liturgia que se practicaba semanalmente, a diferencia de la liturgia en el templo que se practicaba por lo menos una vez al año. El israelita podía subir, si podía hacerlo 3 veces al año, no podía hacer. Después de la destrucción del segundo templo, en el 70 después de Cristo, el culto sabático, con la lectura de la ley y los profetas, acompañada de himnos y oraciones, se convirtió en la columna vertebral de la religión judía, ocupando prácticamente el lugar del templo. Cuando el sacrificio del templo perdió su lugar central, aumentó el énfasis. Ya en el judaísmo, pero sobre todo en el cristianismo, en el sacrificio de alabanza y en el sacrificio espiritual. Recordemos que mientras el templo de Jerusalén estaba funcionando, hermanos, no solamente los judíos, sino también los cristianos de origen judío participaban de la adoración en el templo. Todavía lo hacían. Tenemos episodios de Pablo yendo al templo, ¿verdad? Para ofrecer sacrificio. Los discípulos yendo al templo a orar también. Es decir, participaban de la liturgia del templo. Esto fue un proceso, ¿verdad? En donde el templo perdió su lugar central. Y bueno, pues a la luz de esto, hermanos, evidentemente, pues nosotros
hoy nos podemos hacer un, una idea, ¿verdad?, de cómo la liturgia cristiana llegó a ser lo que hoy sabemos que es, ¿verdad? Y que ha bebido sus influencias no solamente de la institución judía del templo, sino también de la institución judía de la sinagoga. De hecho, realmente, eh, pues podemos ver que el ejemplo más cercano, ¿verdad?, de lo que fue el culto, eh, digamos, el culto cristiano del primer siglo, es lo más cercano es el culto de la sinagoga, ¿sí? Bueno, vamos a dejar un espacio para preguntas, para comentarios. No sé si hay algún comentario o alguna pregunta que quiera hacer usted, hermana Irma. Muy hermosa la clase, mi hermano. Mire que uno va aprendiendo, ¿verdad? El porqué de lo que hacemos en la actualidad en el santuario, ¿verdad? Y es parte de lo que hemos heredado. Y es hermoso porque así como se ha ido transformando, nos da a los seres humanos la oportunidad de hacer sacrificios diferentes, ¿verdad? Sí, sacrificios, este, ofrendas de gratitud en, en palabra, ¿verdad? En cantos, en oración. Y bueno, eso es hermoso, porque yo creo que los sacrificios que antes se hacían, yo creo que nadie los disfrutaba, ¿verdad? Porque eran símbolo de sus pecados, sus errores, y ahora, aún en medio de nuestras fallas y de nuestros pecados, Dios nos da la gracia de ofrecer un sacrificio diferente, ¿verdad? Que se convierte en esa alabanza, en esa adoración a nuestro Dios. Muy hermosa la clase, mi hermano. Muchas gracias. También, hermana, eh, gracias por su comentario. Yo quisiera agregar una reflexión con base en esto. Miren, a mí me parece muy interesante en esto que vimos hoy, eh, ver cómo la religión judía, con la incorporación de la sinagoga, sufrió un proceso de cambio muy fuerte, muy drástico, de tal modo de que entra en la institución de la sinagoga ante una necesidad. No había templo. Cuando se reconstruye el templo, diríamos que nuevamente el templo cobra el valor que tenía dentro de la religión judía, pero la sinagoga estaba ya arraigada, ¿sí? Estaba muy arraigada de tal modo que después el templo es destruido y la sinagoga permaneció como tal hasta nuestros días. Quizá lo hago como un ejercicio, no estoy diciendo que así tenga que ser, pero nosotros estamos viviendo procesos también muy fuertes de cambio a nivel litúrgico. Eh, Hace algunos años, cuando eh, nos enfrentamos a la pandemia, nos vimos en la necesidad de incorporar los cultos virtuales a nuestro quehacer como iglesia. Los templos se convirtieron en salas de video, bueno, más bien, perdón, las salas de videoconferencia se convirtieron en los templos, ¿sí? En donde nos reuníamos virtualmente para adorar a Dios. Finalmente nosotros tuvimos la necesidad, la bendición y la oportunidad de reabrir los templos. Sucedió interesante. Los cultos a la distancia, los cultos virtuales, eh, no desaparecieron, sino que ahora lo que entendimos fue que el proceso que es a la par, ¿verdad?
Es decir, hoy quienes tienen cultos virtuales, la mayoría de las personas, de las iglesias que tienen cultos virtuales, tienen híbridos. Híbridos es decir, que los ponen en ambas modalidades, en modalidad virtual y en modalidad presencial. ¿Sí? Porque entendemos que en cierto modo la incorporación del mundo digital eh, llegó para quedarse dentro de nuestra liturgia. Era algo que no teníamos, pero que ahora ya lo tenemos. ¿Sí? Les quiero comentar, ¿verdad? Eh, por ejemplo, en la congregación, por gracia de Dios, tengo la oportunidad de pastorear. eh, Tenemos una membresía pequeña, pero es una membresía que participa de nuestros cultos única y exclusivamente de forma virtual. Es decir, porque tenemos una familia que se encuentra en los Estados Unidos, pero que han decidido permanecer, ¿verdad?, dentro de la congregación, y la forma de hacerlo es virtual. Tenemos algunos hermanos que están en Londres también, que están de manera virtual, y, y bueno, algunos casos de hermanos que están enfermos, una hermana que está en un asilo también, es virtual nada más. Y esa es su membresía, y está bien porque son sus posibilidades. Solamente con el transcurso del tiempo, las generaciones que sigan después de nosotros, hermanos, decidirán si los cultos van a ser híbridos, presenciales y virtuales, o el día de mañana se van a quedar solamente con la virtualidad. Y las iglesias serán comunidades en donde no estaremos limitados a un área geográfica, sino que podremos pertenecer a la comunidad donde nosotros sentimos que podemos estar. Bueno, eso no lo sabemos, no sabemos si nos va a tocar verlo o no, pero estamos en una época de cambios bastante fuertes, eh, digamos, un cambio muy significativo, hermanos. Y yo diría que no le tengamos miedo a la virtualidad, que también seamos cuidadosos, eso también es importante, pero que no le tengamos miedo y que vayamos pues, poco a poco incorporando estos sistemas híbridos a nuestro quehacer como iglesia. Pues hermanos, muchas gracias. Eh, Vamos a saludarnos con el favor de Dios la próxima clase y estamos en la recta final, ya estamos a 3 clases de finalizar nuestro curso. Yo deseo que a esas alturas ustedes ya sientan, ¿verdad?, que están adquiriendo respecto al tema de liturgia cristiana no solamente en conocimiento, sino una reflexión profunda, una apertura, hermanos. Este, como iglesia, litúrgicamente somos lo que hemos aprendido, somos lo que hemos podido ser, ¿verdad? Y bendecimos a Dios por ello. Pero siempre hay un porqué, siempre hay una razón, siempre hay una historia, hay un trasfondo de todo lo que hacemos y todo lo que creemos. La intención de este curso también no solamente es darles, digamos, información, sino que juntos podamos tener un nivel de reflexión cada día más profundo. Que Dios les bendiga. Buenas noches y paz a ustedes. Pasa usted, mi hermano. Bendiciones.